Gregor Johann Mendel es conocido por su trabajo pionero en el campo de la genética. Él formuló las leyes de la herencia, ahora conocidas como las leyes de la herencia mendeliana, que forman la base de la genética moderna. Sus experimentos con plantas de guisante proporcionaron evidencia de que los rasgos se heredan de los padres en patrones específicos. También identificó el papel que los genes y alelos juegan en la herencia. ¿En qué consisten las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia genética, es decir, el proceso de transmisión de las características físicas y biológicas de los padres a los hijos. Las características o rasgos que se heredan están determinados por dos versiones de un gen llamado alelos. Cuando los alelos son iguales, el individuo es homocigoto. Cuando los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto. Para esto se usa el cuadro de Punnett. Esta es una forma de realizar los cruces entre individuos. Se coloca en la primera fila los alelos de un progenitor y en la primera columna los alelos de otro progenitor. Las casillas se rellenan con la combinación de la primera fila y la primera columna así. El cuadro de Punnett de la primera generación sería así: A morado, A rojo, AA y A rojo, AA. Mendel lo hizo y observó que al cruzar dos variedades puras con diferentes tipos de semilla fenotipo, la descendencia era siempre uniforme. A esto se le conoce como la primera ley de Mendel, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Al cruzar raza pura con una especie AA con otro individuo de raza pura de la misma especie AA, la descendencia de la primera generación filial sería fenotípicamente, físicamente y genotípicamente igual entre sí a. La segunda ley de Mendel o ley de la segregación dice que los caracteres reversivos enmascarados en la F1 heterocigota resultan del cruzamiento entre dos líneas puras homocigotas. Reaparecen en la segunda generación filial o F2 en una proporción debido a que los miembros de la pareja alélica de los heterocigotos se agregan sin experimentar alteraciones alguna durante la formación de los gametos. Según la tercera ley de Mendel o ley de la combinación independiente, los miembros de parejas alélicas diferentes se agregan o combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. Una vez comprobado cómo se heredan las variables de un solo carácter, Mendel estudió la herencia simultánea de dos caracteres diferentes, tales como el color de la semilla, amarillo o verde, y el aspecto de esta, lisa o rugosa. La herencia mendeliana se refiere a determinados patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos. Estos descubrimientos de transmisión de rasgos de una generación a la siguiente introdujeron el concepto de los modos de herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. Todo esto está representado en el cuadro de Punnett. La herencia autosómica dominante, que está representada como AD, tiene como caso más frecuente matrimonio entre un individuo afectado heterocigoto con otro individuo normal. Los individuos afectados son siempre descendientes de un progenitor portador afectado del mismo carácter. El carácter aparece en cada una de las generaciones y tanto las hijas como los hijos están afectados en proporciones similares. En la descendencia aparecerán tanto individuos afectados como no afectados. Y en la herencia autosómica recesiva, que está representada como AR, el caso más frecuente será matrimonio entre dos individuos normales heterocigotos portadores. En el caso de una enfermedad rara, los individuos afectados tienen progenitores normales. Tanto las hijas como los hijos están afectados en proporciones similares, y en la descendencia las proporciones pueden ser un individuo afectado por cada 3 individuos normales. Hablando de la determinación del sexo y como lo vemos en el cuadro de Punnett, tanto hijas como hijos heredan de su madre un cromosoma X. Sin embargo, el varón transmite a su hijo un cromosoma X y a su hijo un cromosoma Y. Esto hace que los varones no puedan heredar de sus padres trastornos o carácter ligados al cromosoma X. En el caso de las hijas, la incidencia dependerá del genotipo de la madre si el padre está afectado, ya que si no lo está, las hijas como mucho serán portadoras. La herencia autosómica dominante significa que la afección genética ocurre cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado o cambiado de uno de los padres. Si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad del 50% de heredar ese gen mutado. Braquidactilia. La braquidactilia es un término genérico que hace referencia a dedos desproporcionadamente cortos en manos y pies. La braquidactilia forma parte de un grupo de malformaciones de las extremidades caracterizado por una disostosis. Acondroplasia.
La condroplasia es uno de un grupo de trastornos que se denominan condrodistrofias u osteocondrodisplasias. Estos trastornos genéticos poco frecuentes causan problemas con el desarrollo de hueso, cartílago y tejido conectivo. Enfermedad de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. La polidactilia es una afección en la que una persona tiene más que la cantidad normal de dedos en las manos o en los pies. Puede ocurrir asociada a otras anomalías físicas o alteraciones intelectuales, o puede ocurrir como un defecto de nacimiento aislado. Aniridia. La aniridia se define como la ausencia parcial o total del iris o anillo coloreado dentro del ojo alrededor de la pupila. Puede ser ocasionada por un traumatismo, cirugía complicada o un defecto genético. La herencia autosómica recesiva es una de las formas en que un rasgo o una afección genética pasa de padres a hijos. El niño presenta la afección genética cuando hereda dos copias de un gen mutado, una del padre y otra de la madre. La anemia drepanocítica o anemia falciforme es un conjunto de enfermedades que causan que los glóbulos rojos se deforman o destruyan. La anemia falciforme es un grupo de trastornos hereditarios. Las células mueren antes de tiempo, lo que deja una escasez de glóbulos rojos saludables y pueden obstruir la irrigación sanguínea y causar dolor. El albinismo son defectos genéticos que hacen que el cuerpo sea incapaz de producir o distribuir melanina. Estos defectos se pueden transmitir de padres a hijos y la forma más grave de albinismo se denomina albinismo oculocutáneo. La fenilcetonuria es el trastorno hereditario que causa la acumulación de fenilalanina, tipo de aminoácido en la sangre. La fibrosis quística es un trastorno heredado potencialmente mortal que daña los pulmones y el sistema digestivo. Afecta a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos. Provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos. Luego atascan los tubos, los tractos y los canales.